Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este cuarta versión de Innova Home Festival desde Colombia. Como hemos hablado de los diferentes emprendimientos que se han dado a nivel mundial sobre el fintech, sobre la fintech, pues este es un gran momento para seguir, pues para retomar la conversación sobre todo lo que está pasando en las fintech a nivel mundial. Y pues hoy tenemos un gran invitado, de hecho es una persona que tiene pues muchos estudios obviamente desde la parte de tecnología, de la innovación, y pues esa persona que nos va a acompañar hoy es Eric Rincón. Él es el presidente de Colombia FinTech y pues él hoy nos va a contar un poco lo que ha pasado, lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar en temas del ecosistema FinTech en Latinoamérica. Entonces, pues vamos a esperar que se conecte. Ya igual él nos dijo que, o bueno, no, acordamos que se iba a conectar en unos segundos desde la cuenta de Colombia FinTech. Y bueno, la idea es que vamos a hacer una conversación muy amena en la que vamos a charlar de todo lo que va a pasar o todo lo que está pasando en el ecosistema FinTech. Si quieren, por favor, cuéntanos mientras que se conectan desde dónde nos están viendo. Bueno, acá estoy viendo a Laura Borges. Hola Laura, bienvenida a la transmisión en vivo sobre FinTech. Hoy, la verdad, vamos a aprender un montón y eso me alegra muchísimo. Entonces, voy a invitar, vamos, ya debió llegar la solicitud. Hola Eric. Hola, ¿cómo estás? Voy a acomodar aquí bien mi cámara que me costó un poquito de trabajo hoy conectarme. ¿Pero ya me escuchas bien? Sí, señor, perfectamente. Perfecto. ¿Cómo están? Muy, muy bien. Hora divina para hacer transmisiones en vivo, pero también para aprender. Bueno, no, sí, maravilloso. La verdad es que muy contentos de estar hoy con ustedes y pedirles disculpas por el problemita ahí de un minutico, 2 minuticos de demora en la entrada, pero me iba costando un poco de trabajo acceder. No, bueno, pues arranquemos, Eric. Quería Claro. preguntarte para empezar, ¿cómo ha sido el crecimiento del ecosistema, no solamente en Colombia, sino también para el ecosistema a nivel Latinoamérica? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Hoy en día el ecosistema fintech en Latinoamérica tiene cerca de 1.500 jugadores. Estamos hablando de empresas de tecnología financiera que van desde los pagos digitales, pasando por el crédito digital, llegando a las empresas de factoring, crowdfunding, RegTech, y llegando obviamente a todo lo que tiene que ver con administración de finanzas personales, blockchain y cripto. Es decir, es un ecosistema, o mejor, las empresas que conforman todo lo que podríamos denominar como fintech en Latinoamérica son muy diversas, son segmentos muy heterogéneos. Tenemos gente que hace procesamiento de pagos a través de pasarelas de pago, monederos electrónicos, billeteras, gente que hace financiamiento alternativo a través de crowdfunding y a través de crédito digital, pero también a través de factoring. Y también tenemos, digámoslo así, algunas fintech o segmentos que se dedican a darle apoyo a la industria financiera tradicional, como podría ser el caso de RegTech, que es básicamente para garantizar el cumplimiento normativo, tecnología que permite verificar KYC o AML, que es muy importante en la región, y también uno de los ecosistemas, digámoslo así, uno de los segmentos más importantes del fintech a nivel regional puede ser el tema cripto, que en nuestra región tiene un movimiento importante debido a fenómenos migratorios y también a temas que corresponden a inversiones especulativas de las personas. Bueno, y pues hemos visto que ha tenido un crecimiento interesante, ¿no? No solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, eh, pero que quería como llevar un poco la conversación a qué estaba pasando antes de la pandemia y cómo la pandemia llegó y zarandeó absolutamente todo y hizo cambiar un poco la perspectiva de lo que estaba pasando. Bueno, ahí hay dos formas de ver el tema. La pandemia como un
habilitador del fintech y como un promotor del desarrollo del fintech en Iberoamérica. Hago simplemente una anotación ahí frente a la pregunta anterior. El primer sistema fintech en la región es Brasil, el segundo México y el tercero en tamaño de actores o en número de actores sería Colombia. Pero en toda la región ha existido, digámoslo así, un mismo diagnóstico frente a lo que ha ocurrido con la aparición de COVID-19. Y es que en el caso de algunos segmentos fintech, se vienen utilizando de una manera muy intensa y hacen parte de la solución, como es el caso de pagos digitales, donde todo lo que son procesadores de pago, monederos electrónicos, billeteras digitales, están siendo muy utilizados, muy empleados por la sociedad para dispersar recursos, incluso de alivios o auxilios del Estado, de los diferentes estados, y uno ve que muchas personas que antes no tenían acceso a ese tipo de servicios financieros, hoy en día comienzan a utilizarlos. Se habla de que acá en Colombia, simplemente como consecuencia de la pandemia y de la necesidad de tener recursos a la mano utilizando billeteras o monederos, hay cerca de más de 4 millones de nuevos usuarios. Y a nivel regional, pues, esto puede llegar a ser muy importante para ese tipo de actores, los que se dedican al procesamiento de pago electrónico, billeteras, monederos. Pero por otro lado, y es importante tener eso en cuenta, en el caso, por ejemplo, del crédito digital, que es tan grande en el país, no ocurre o no se da el mismo comportamiento. ¿Por qué razón? Porque en materia de crédito digital se requieren de una manera muy intensa recursos que permitan fondear las operaciones y hoy en día, pues la verdad es que esos recursos, en el caso del crédito, las empresas que se dedican al business lending o al consumer lending, pues son muy limitados porque son recursos propios o recursos de inversionistas y por supuesto, hablar de los recursos propios, pues estos tienen un límite. Y de los recursos de inversionistas, que es normalmente la fuente principal de fondeo del fintech de crédito, pues muchos fondos, muchos VCs se encuentran realmente paralizados como consecuencia de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Entonces, eso hace naturalmente que haya una contracción en el acceso al crédito fintech que se puede superar, y es la forma correcta, creo, de verlo, a través de programas de política pública. Acá en Colombia se ha trabajado mucho en ese tema, no tanto el Estado fondeando, por ejemplo, pero sí el Estado garantizando las obligaciones de los consumidores finales. Acá el Fondo Nacional de Garantías, junto a Bancoldex, han desarrollado programas en los cuales pueden acceder las fintech. Y también es importante decir que Bancoldex, sobre todo en el crédito empresarial, ha entrado a entregarle fondos a las fintech a efectos de que éstas puedan dispersar o inyectar liquidez en la economía a través de fondos del Estado. Pero otros segmentos se ven también, si bien crédito es tal vez el que más complicaciones puede tener en estos momentos, hay segmentos como el de RegTech, tecnología financiera para el cumplimiento, que hoy en día está creciendo por el uso de medios electrónicos de manera intensiva, la virtualización de operaciones y la virtualización de diferentes actividades económicas ha provocado el desarrollo de riesgos que obviamente definen la necesidad de contar con herramientas tecnológicas que mitiguen o eliminen este tipo de eventos. Y ahí es donde RegTech, por ejemplo, ha crecido. Se ha contraído también un poco, como es natural, porque la economía tiene una contracción, el factoring, no hay ya pues el volumen de facturas que se negocian es menor porque el volumen de facturas emitidas también es menor. Y por otro lado, instrumentos de crowdfunding, esto sí es muy distinto a nivel regional. El crowdfunding o ese financiamiento colaborativo acá en Colombia, hasta ahora estamos comenzando, tenemos un interesante ejemplo con Ascenso de la Bolsa de Valores de Colombia, pero en otros lugares de la región, en Brasil, en Argentina, en el mismo México, que se viene implementando de manera, digámoslo así, rápida la ley FinTech. En esos países ya el crowdfunding se convierte en una alternativa para reactivar económicamente
a nuestras economías que van a estar muy lesionadas. ¿Y qué pasa con la economía colombiana en cuanto al crowdfunding? ¿Estamos muy lejos? ¿Por qué no estamos tan rápidos como México? Bueno, yo creo que, digámoslo así, esto tiene que verse en dos, digámoslo así, tiempos. Primero, lo que sería el pre-regulación, que efectivamente el crowdfunding tiene hoy en día una regulación que es el decreto 1357 del año 2018 y el post-regulación, todo lo que fue después de ese decreto. Antes del decreto había cierto dinamismo en lo que era el desarrollo de financiación colaborativa para construcción o para la definición de proyectos de inversión de alguna envergadura y el país, Colombia, vivía un momento en el que había muchas iniciativas de crowdfunding. Sin embargo, y esto creo que hay un punto muy importante por parte de supervisores y reguladores financieros, el crowdfunding generaba cierta tensión con todo lo que era la captación masiva de recursos. Y esa captación masiva en nuestro país pues requiere de instrumentos de supervisión, porque se trata de recursos del público, etcétera. Entonces, en nuestro país se toma la decisión de regular. La regulación definió ciertos parámetros para que quienes se quisieran constituir como sociedades de financiación colaborativa cumplieran unos requisitos que en algunos casos pueden resultar, si no bien excesivos, sí pueden resultar difíciles de cumplir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el entretanto, las empresas que están interesadas en este mercado tratan de cumplir los requisitos, pues se han pasado cerca de 2 años y nos hemos quedado con solamente una iniciativa que, como les decía, es la de la Bolsa de Valores, que en mi concepto es muy importante, pero no necesariamente suficiente. Es decir, se necesitan más actores, se necesita gente que pueda desarrollar en Colombia el crowdfunding para desarrollo de proyectos agropecuarios, se necesita un crowdfunding para proyectos inmobiliarios, que tiene un gran desarrollo en el mundo. Se necesita crowdfunding que desarrolle incluso microcréditos en algo que se conoce a nivel internacional como el crowdlending, donde tú puedes armar ese tipo de estructuras para prestarle dinero a las personas que tienen pues menor acceso al crédito. Entonces, en otros lugares del mundo, este tipo de desarrollos se han visto como un extraordinario ejemplo de lo que podría llegar a ser la reactivación económica, un modelo financiero donde no necesita acudir a los actores tradicionales, sino que puedo acudir o puedo acudir incluso a actores tradicionales con el respaldo de ellos. Pero el tema es algo que innove la forma en la que se pueden desarrollar proyectos de inversión que generen réditos o que no lo generan. Acá en Colombia, por ejemplo, lo que sí se está utilizando mucho no es tanto el crowdfunding financiero, pero sí el crowdfunding de donación. Entonces tú ves como el crowdfunding de donación, que ese no está regulado y es simplemente de manera coloquial, acá en Colombia sería armar una vaca o una colecta para poderle entregar unos dineros o unos mercados o unas ayudas a poblaciones que están necesitándolo. Eso se está desarrollando mucho en el país. Tenemos ejemplos muy interesantes en Colombia de empresas fintech que están colaborando con este tipo de obras que tienen un impacto social. Bien, y digamos que hablando de grandes rasgos, ¿cuáles fueron como los ejemplos o los, mejor dicho, los aprendizajes que sacamos de lo que pasó con la pandemia desde el ecosistema fintech? Bueno, hay un aprendizaje muy importante y es que el fintech pues necesita sin duda alguna seguir trabajando en en su estructura patrimonial, por supuesto, en cómo fortalecerse desde el punto de vista patrimonial. Yo creo que muchas personas no tenían claro, incluyendo muchos de nuestros empresarios, cuáles iban a ser los impactos de esta crisis y cómo iba a ser de prolongada, por ejemplo, la decisión de los diferentes aislamientos voluntarios u obligatorios. Este tema de las cuarentenas creo que obviamente ha tomado por sorpresa a muchas personas y en ese sentido, pues las empresas no necesariamente se encontraban tan preparadas. Lo otro es
un aprendizaje muy grande acá en Colombia es que nosotros hemos venido diagnosticando fenómenos que no hemos resuelto adecuadamente con el paso del tiempo. Es el caso de los pagos digitales. Acá en Colombia se sabe desde hace mucho tiempo porque existen estudios desarrollados por el gobierno nacional y que tienen además de eso la intervención de banca multilateral, donde se conoce que la estructura de pagos debe ser modernizada y esto tiene que tocar con la regulación. Incluso desde hace cerca de un año y medio existen ya proyectos de decreto que permiten resolver de una u otra forma el asunto, pero antecitos de que entráramos en pandemia, es decir, los últimos días de febrero, se dio un proyecto de decreto por parte de la Unidad de Regulación Financiera, pero es la hora en estos momentos, en medio de la pandemia, en medio de la necesidad de que los pagos o los micropagos sean mucho más baratos, que tengan una mejora, que los diferentes operadores tengan un mejor acceso a la infraestructura financiera para facilitar pagos de comercio electrónico y demás, pues es el momento en el que no tenemos la norma todavía expedida. Se ha desaprovechado momentos, como por ejemplo el desarrollo, esto pudo haber sido analizado en los decretos de emergencia del gobierno nacional, los decretos ley que fueron desarrollados por el gobierno. Entonces, creemos que una de las lecciones es que no podemos estar sobrediagnosticados en los problemas que hacen parte de la infraestructura del fintech, sino que hay que tocarlos ya. El tema del crowdfunding es también algo que adolece de lo mismo. Los problemas o las restricciones que fueron desarrolladas o definidas regulatoriamente se encuentran identificadas hace rato. Entonces, qué importante sería, si el gobierno tiene el interés de reactivar desde el punto de vista económico buena parte de ese tipo de mecanismos de financiamiento alternativo, pues tocar ya esos puntos desde el punto de vista de las reglas, de las normas, y que todos estemos mucho más tranquilos desde el punto de vista operacional. Otra de las, entonces hemos hablado de dos cosas, el tema de la solvencia o de la estabilidad patrimonial de las mismas fintech, el tema de algunos problemas diagnosticados que requieren intervención regulatoria que se ha demorado por parte del gobierno. Y yo diría que hay un tercer tema, y es la necesidad de seguir trabajando en la educación financiera desde el punto de vista de la confianza que tengan los diferentes actores en estos modelos de inclusión utilizando tecnología. Creo que, digámoslo así, nos queda muy claro a todos, a partir de las cuarentenas voluntarias u obligatorias, que el uso de medios electrónicos es una realidad y tiene que ser desarrollado de esa forma. Es decir, necesitamos hacer más operaciones por medios electrónicos y en buena parte hay todavía una importante brecha cultural, hay una brecha de acceso. Se tiene que seguir garantizando que la gente pueda acceder con una mayor interoperabilidad, conectando actores, y en eso la tarea del gobierno, como les digo, y la tarea, digámoslo así, de las fintech y de las instituciones financieras tradicionales para trabajar de manera conjunta es una lección importante de este periodo. Y bueno, quedaron clarísimos cuáles son los aprendizajes, pero ¿cuáles serían de pronto ya las proyecciones, ya el táctico de cómo podría estar o cómo podría comportarse el ecosistema fintech de ahora en adelante? Pues esa es una pregunta que tiene diferentes respuestas. Una respuesta podría ser, no, mira, el crédito digital va a seguir creciendo en Colombia en poblaciones infra o subbancarizadas, y sin duda alguna el gobierno ya sabe que tanto por carga regulatoria como por los mismos costos de adquisición de los clientes, la industria financiera tradicional no va a poder llegar a toda la población. Y en ese sentido se han dado cuenta que los mecanismos de financiamiento alternativo pues son una extraordinaria posibilidad para acceder a ese tipo de segmentos poblacionales. Ahí existe una línea de acción ya, incluso desde Presidencia de la República se está trabajando en algunas iniciativas para fortalecer el financiamiento alternativo a efectos de que esos segmentos poblacionales
puedan acceder al crédito y puedan acceder a diferentes condiciones definidas, obviamente, como prioritarias por la situación en la que estamos. Un segundo tema que creo es muy importante es la integración, la interoperabilidad. Les cuento algo muy interesante que está pasando en el ecosistema fintech de pagos digitales, y es que a partir de lo que ha sido la crisis económica y todo lo que se necesita de dispersar recursos en la economía, se han unido quienes hacen crowdfunding, quienes hacen pasarelas de pago, quienes tienen procesadores electrónicos, llegando incluso a corresponsales digitales para que todo el ciclo del dinero o todo el ciclo, digámoslo así, de la entrega de este tipo de recursos pueda desarrollarse a través del ecosistema fintech de punta a punta. Ese tipo de integraciones o de modelos de interoperabilidad, tal vez antes de la pandemia, pues no se daban, porque muchas veces nosotros actuamos, y esto es parte de la naturaleza humana, un poquito de manera estanca, aislada y muchas veces sin tener claro el derrotero de lo que es un trabajo común o en equipo. Yo creo que esta época nos ha dejado como una lección importante la necesidad de trabajar en equipo, de trabajar de manera colaborativa, de trabajar sin egoísmos y trabajar con la finalidad no solamente de que le vaya muy bien a la industria, sino de llegar con soluciones óptimas hacia los ciudadanos y hacia las personas que lo están necesitando. Y ese tema de interoperabilidad es súper interesante sobre lo que va a pasar más adelante. El Open Banking se va a imponer sin duda alguna para poder precisamente prestar unos mejores servicios. En eso BBVA de manera particular en Europa tiene, y a nivel internacional tiene una práctica muy interesante de lo que puede llegar a ser la apificación de servicios financieros y la posibilidad de compartir más y más data que permita prestar mejores servicios tanto para los actores tradicionales como para los actores no tradicionales. Y yo diría que en el futuro próximo se van a dar mecanismos de licenciamiento condicionado en un sandbox regulatorio que permita tener incluso licencias financieras por fases. En la medida en que tú cumples ciertos hitos operacionales o cumples con determinadas condiciones, el Estado te va a entregar licencias condicionadas o licencias por fases para que de esa manera se habilite más rápidamente la innovación tecnológica, incluyendo en aquellas actividades que signifiquen algún tipo de captación. Bueno, pues está muy chévere estos nuevos retos que tenemos de cara de salida a la pandemia. No sé si si las personas que se están conectando tienen alguna duda, que aprovechemos que tenemos a Erika acá en línea para que nos pueda responder alguna duda que tengan sobre el ecosistema fintech. Por el momento, me escribe María Carolina en mi WhatsApp. Le gustaría saber qué enseñanzas hay en Latinoamérica sobre qué enseñanzas ha tenido Colombia FinTech de lo que ha pasado en el ecosistema FinTech latinoamericano. Bueno, de los temas más interesantes es que ha habido diferentes modelos de intervención desde el punto de vista del desarrollo de los alivios en la pandemia. Es decir, el Estado ha sido muy consciente de que el sector privado no va a tener todos los recursos para poder solventar una crisis de las magnitudes a las que nos estamos enfrentando. Entonces, yo lo que encuentro y me parece muy interesante es que en algunos gobiernos o desde algunos países se están presentando casos en los cuales hay desarrollos fintech directamente dirigidos por el Estado. El caso en Chile, por ejemplo, lo que puede estar ocurriendo también en algunos estados de Brasil, donde definitivamente el Estado se ha metido incluso en el financiamiento de la actividad fintech para lograr incorporar liquidez a la economía. Eso puede llegar a ser muy interesante para replicarlo acá en Colombia. Nuestras condiciones pueden ser distintas, es decir,
desde el punto de vista económico, antes de la pandemia ya presentábamos unos índices económicos, no digo yo malos, pero sí preocupantes, por ejemplo, en el empleo o cosas de ese estilo. Y claro, ya en medio de la pandemia y de la parálisis económica que ha significado todo esto, pues esos indicadores han venido debilitándose un poco más. Entonces lo que uno ve es que las acciones no necesariamente pueden ser replicables en Colombia y que el gobierno ha hecho lo que ha estado a su alcance. Aquí tal vez lo que se puede ver es que el gobierno debería trabajar y hay una intención, yo por lo menos así lo he notado, de habilitar de una mejor manera a nivel regulatorio a la industria. Es decir, ellos saben que hay unas deudas y hay que lograrlas, digámoslo así, hay que cerrar las brechas. El tema de pagos digitales salen todo tipo de conversaciones y que el gobierno está ganando cada vez más conciencia de la necesidad de solucionar este asunto rápidamente. Ya los proyectos de decreto están armados, eso hay que sacarlo con urgencia. Tocar bases sobre crowdfunding es un tema muy importante. Crear una categoría jurídica a la que se le denomine crédito digital para mejorar las condiciones en las cuales se realizan los cobros por parte de las empresas que se dedican al lending en Colombia es también algo importante. Es algo que le da seguridad jurídica a todo tipo de operadores y que le da seguridad jurídica también al consumidor final. Entonces, creo que digámoslo, la gran enseñanza que podría existir de lo que está ocurriendo afuera está en el campo regulatorio, está en el tema de cómo podemos regular de una manera más efectiva las actividades fintech, aprovechar para habilitarlas, entender que el fintech no es ni pretende ser un sustituto de los servicios financieros tradicionales, es un complemento por la inclusión financiera. Y así creo que lo están entendiendo la mayoría de los países. Así también lo está viendo el gobierno colombiano. Cuando uno escucha al ministro de Comercio, al presidente de Impulsa, al alto consejero presidencial para la transformación digital, se da cuenta de que en el marco de lo que se viene analizando en el gobierno, FinTech hace parte de una solución complementaria. No la solución, no la única solución, pero sí una solución complementaria. Y el fintech pues está directamente vinculado a la digitalización de servicios y de comercio. Y ahí es donde también en la medida en que se vaya desarrollando un comercio electrónico mucho más activo en Colombia, pues el fintech también va a florecer. Es bastante preocupante las cifras que nos da el ministro de Comercio. Ayer en la suspensión del día sin IVA, él mencionaba que apenas el 10% de los comercios electrónicos en el país tienen la posibilidad, perdón, que el 10% de los comercios en Colombia tienen la posibilidad de ofrecer operaciones a través o ofrecer sus servicios o bienes a través de comercio electrónico. Es decir, si estamos hablando de que todo el aparato comercial colombiano, solamente el 10% podría estar desarrollando su actividad por medios electrónicos, pues estamos diciendo que a nivel regional estamos un poco atrás, porque pues esas cifras son diferentes en Argentina, pueden ser muy diferentes en Brasil, en México, y creo que esas son lecciones que también tenemos que aprender acá. No es suficiente con la conectividad, que es un tema en el que se ha trabajado muchísimo en Colombia, sino que será necesario trabajar en la apropiación de estas herramientas por parte de los empresarios, que haya una mejor apropiación y creo que ese es un tema en el que necesitamos trabajar urgentemente. Bueno, acá hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿cuál es el tiempo promedio que toma la superfinanciera para dar aval a una fintech de crédito? No, muy buena la pregunta por una razón, y es que las fintech de crédito, hay fintechs que no son vigiladas o supervisadas por la superfinanciera y hay otras fintech que sí lo son. En el caso de las fintech que sí lo son, están allí las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, las CEDPES, está la actividad del crowdfunding y actividades o financiamiento colaborativo y todo lo que tenga que hacerse en el mercado de valores. Y por supuesto las que hacen seguros por medios electrónicos, en fin, las aseguradoras y los mismos neobancos, que son esas
pues, instituciones financieras que operan prescindiendo de la sucursal física y que operan únicamente a través de Internet o a través de medios electrónicos. Pero, por ejemplo, el crédito digital, como el factoring o como podrían ser algunas de las actividades RegTech, pues el crédito digital no requiere un licenciamiento por parte de la superintendencia. Es la actividad de entregar dinero en crédito, o sea, la actividad de entregar préstamos, es una actividad comercial, se rige por el Código de Comercio y no requiere de un licenciamiento alguno. La vigilancia sobre la actividad la tiene hoy en día la Superintendencia de Industria y Comercio, pero ellos no habilitan o autorizan a las empresas, simplemente los vigilan. Y eso es bien importante porque esa es una actividad libre. Incluso, pues yo siempre tengo, esto puede sonar muy coloquial, pero para prestar plata solamente hay que tenerla en el bolsillo. No es suficiente nada más. Y cuando tú lo haces por medios electrónicos, lo que debes tener es una plataforma tecnológica que te permita prestar el dinero, pero tampoco no es necesario nada más. Entonces, es importante la pregunta en el sentido de que las fintech de crédito digital no requieren un licenciamiento previo por parte del gobierno. Buenísimo. Acá otra pregunta que nos hace Rafael, yo creo que con eso cerramos, y es, ¿qué vienen temas regulatorios para lo que es el crowdlending o financiación colaborativa en Colombia? Bueno, se está trabajando muy fuertemente con el gobierno nacional en estos momentos precisamente y es algo en el que hay incluso el siguiente lunes, el siguiente martes 21, un foro del Banco Interamericano de Desarrollo en el que participaremos. Existe una discusión sobre la necesidad de esa reglamentación. Yo creo que el gobierno cada vez está más abierto a que se regule la actividad. Hoy en día no está regulada en Colombia. Hoy en día el crowdfunding no puede tener o no tiene como objetivo la entrega de créditos de bajo monto, microcréditos. Es simplemente un crowdfunding para proyectos de inversión, pero se conoce también, y todo el mundo es consciente de ello, que en medio de la solución para la reactivación económica como producto de la situación que estamos viviendo por la pandemia, pues es necesario tener en cuenta este tipo de mecanismos y se está trabajando en alguna línea regulatoria sobre eso. Bueno, Eric, muchísimas gracias por regalarnos un ratico de tu tiempo y poder compartir con nosotros desde Innova Home. Muchísimas gracias también a las personas que nos acompañaron y no sé si quieres despedirte, Eric. Sí, muchas gracias. Aquí una de las personas que nos está viendo nos pregunta que si las CETPE no pueden prestar. No pueden prestar. Las CETPE solamente captan, solamente hacen captación de recursos y tienen limitada su licencia para eso. Bueno, no, muchísimas gracias a ti por la invitación, al BBVA y a todo el área de innovación. Ustedes siempre han sido muy abiertos para trabajar con las empresas fintech, hacen parte del ecosistema de una manera muy activa. Felicitarlos por ese esfuerzo de mantener la fintegración como un principio dentro de lo que es la relación entre los actores que trabajamos por la inclusión financiera. Y nada, señalarle a la audiencia que estamos desde Colombia FinTech y desde FinTech Iberoamérica trabajando muy fuertemente por entregarle soluciones a nuestra sociedad que permitan reactivar la economía. Es un reto enorme, es un reto de la humanidad, es decir, estamos en una circunstancia que es realmente muy crítica para todos, pero creo que FinTech puede hacer parte de la solución y bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Vale, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima emisión de Innova Home. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.